Reconocéis el lugar, ¿verdad? Fijaos bien, ya habéis pasado por aquí. En verdad es una calle cualquiera de una ciudad cualquiera, con una persona durmiendo encima de un cartón en un portal. No sabemos cómo se llama, ni conocemos su historia. Pero algo en nuestro interior se activa. Incomodidad, distancia, incluso rechazo. Y ese gesto automático, ese clic, tiene un nombre: aporofobia. La aporofobia aparece también cuando vemos a una persona durmiendo en una caravana, viviendo en una caravana, aparcada en un polígono, en un descampado o en una urbanización. Y pensamos más en el malestar que puede generar a la comunidad que en el hecho de que esa persona no tenga una vivienda digna. Y está ahí, cuando pasamos por delante de gente haciendo cola en, por ejemplo, en una oficina de la Seguridad Social para tramitar una prestación básica, y sin conocer su contexto, pensamos: viven de paguitas, vienen aquí a abusar del sistema. Seguro que no se han esforzado lo suficiente. Y la aporofobia aparece también, quizá de manera aún más dolorosa, cuando hablamos de pobreza infantil. Cuando vemos a ese niño o a esa niña llegar al cole sin el material escolar, sin haber desayunado o sin poder ir de colonias con sus compañeras y compañeros, y en lugar de pensar qué le falta, cómo podemos ayudarle, juzgamos a su familia. Algo habrán hecho. La verdad, ¿cómo pueden educar a un crío de esta manera? Allá por los 90, la filósofa Adela Cortina acuñó el término aporofobia precisamente para nombrar una realidad que siempre estuvo allí, pero que no sabíamos o que seguramente no queríamos nombrar: el rechazo a las personas pobres. Pero la aporofobia no es solo un prejuicio, es una patología social, una enfermedad que deshumaniza a los más vulnerables, que los convierte en sombras, que normaliza que vivan en los márgenes, que los hace a la vez invisibles y culpables. Y lo más inquietante es que esa aporofobia no la reconocemos, porque no suele gritar, susurra. Se cuela en nuestros silencios, en nuestras conversaciones, en nuestras miradas. Y con la inestimable ayuda de determinados actores sociales, políticos y mediáticos, se ha ido convirtiendo en el monstruo que ahora es. Y si hablamos de rechazo a la persona pobre, tenemos que hablar de pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, nos viene a la cabeza inmediatamente el dinero, la falta de dinero. Pero la pobreza es mucho más. La pobreza es el drama de las decisiones. Un drama al que se ven abocados miles de familias, centenares de miles de familias en nuestro país. ¿Le compro los zapatos al crío o pago la factura de la luz? ¿Bajo al súper a llenar la nevera o pago el alquiler? ¿Pongo la calefacción en los meses de invierno o lleno el depósito del coche que necesito para ir a trabajar? La pobreza también es falta de redes de apoyo. Esas redes familiares, vecinales, sociales, que no están cuando más lo necesitas y encima sentir que la sociedad entera te da la espalda. La pobreza también es vergüenza. La vergüenza de hacer esa cola para pedir una ayuda que me permite ya no vivir, sino subsistir. O la vergüenza de tener que decirle a tu hijo o a tu hija que no, que este año tampoco va a poder celebrar su cumpleaños con sus amigos y con sus amigas. Y la pobreza es incertidumbre de cara al futuro. Es el miedo a que cualquier imprevisto, por pequeño que sea, puede romper el frágil equilibrio sobre el que se sustenta tu vida. Y la pobreza también es inequidad. Y no hace falta, no es simplemente fomentar la igualdad de oportunidades, porque no todos partimos de la misma situación, ni tenemos las mismas herramientas. Si la vida fuera un juego, hay algunos que partirían con muchas casillas de ventaja y encima con 6 en todas las caras del dado. En cambio, otros parten de mucho más atrás, de mucho más abajo. Y su dado, cuando lo tienen y pueden tirarlo, solo saca unos. Y paradójicamente, cuanto más compleja y multidimensional es la pobreza, más intentamos simplificar a aquellos que la padecen, englobándolos todos en un mismo saco, reduciéndolos a una etiqueta. Seguramente muchos de vosotros y vosotras identificáis la pobreza solo con la primera imagen que os he enseñado, con la de esa persona durmiendo en un cartón de una calle cualquiera, de una ciudad cualquiera. Pero hay gente, mucha gente que la padece y que tiene casa, que tiene estudios incluso superiores o que tiene trabajo. Las últimas cifras indican que en Baleares al menos 200.000 personas están en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 6. Si hablamos del Estado español, la ratio se reduce. 1 de cada 4. Más de 12 millones de personas. Y os aseguro que no todas están en las colas del hambre ni viviendo en los asentamientos que desgraciadamente proliferan en nuestros pueblos y ciudades. Y volviendo a la aporofobia, desde mi punto de vista, esta se sustenta sobre una idea
que es profundamente falaz y además radicalmente injusta. El pobre lo es porque quiere. Es más, si no sale de la pobreza es porque no se esfuerza lo suficiente, porque no lo desea. Es decir, culpamos al pobre por caer y también por no querer levantarse. Pero nadie elige nacer en un barrio sin oportunidades. Nadie aspira o tiene por vocación un empleo precario. Nadie sueña con que una crisis, una enfermedad, lo expulsen y lo arrojen a situaciones de exclusión. Y, por supuesto, nadie aspira a vivir en una habitación con su pareja y con sus hijos. Aquí quiero introducir una, no sé si llamarla anécdota, porque es dura, pero creo que ejemplifica muy bien esto que os estoy contando. Hace ya años que las entidades sociales organizan diversos programas para garantizar que los hijos e hijas de familias vulnerables reciban al menos un regalo por Navidad y por Reyes. Los niños, las niñas escriben una carta que reciben las entidades y que a través de voluntarios que compran ese regalo se lo hacen llegar a las familias. No hace mucho, poco después de pandemia, una entidad social recibió la carta de una niña que pedía una sola cosa, una ventana. Y pedía una ventana porque estaba viviendo con sus padres y con su hermano pequeño en la habitación interior de un piso compartido con otras familias. Y os aseguro que no, que esa familia no eligió vivir así, y os aseguro también que esa niña no tenía la culpa de nada. Y por si fuera poco achacarles la responsabilidad de su situación personal, nos atrevemos a retrucar esa culpabilización y decimos que son ellos, los pobres, los causantes de nuestras carencias. No tengo trabajo, porque hay otra persona que lo hace por menos dinero, o incluso en negro. No tengo casa, porque la poca vivienda social y pública asequible que se hace, se la dan a esa familia que ha venido de fuera. ¿Cómo no va a haber listas de espera con la cantidad de gente que tenemos abusando de los servicios públicos? Y eso, como os decía antes, aparte de falso, es injusto, porque nos aparta la atención de las causas que verdaderamente explican la precariedad laboral, la falta de vivienda o la creciente desigualdad social. Y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer como personas y como sociedad para acabar con esa aporofobia? Os voy a compartir 5 ingredientes. Se ve que las charlas TEDx tienen mucho de 5, porque las que he visto todas tienen 5, pero he sido inconsciente. Y lo haré de la manera que a mí más me grababan las lecciones, con una pizarra. En mis tiempos había una tiza, ahora tenemos un sucedáneo digital. En primer lugar, reconocer la dignidad de todas las personas. Y no desde una perspectiva paternalista o compasiva, sino desde un enfoque de derechos. Y con la firme convicción de que cualquier persona tiene un valor intrínseco que no depende ni puede depender de su situación económica, de su origen o de cualesquiera que sean sus circunstancias vitales. En ese sentido, tenemos que conseguir retirar esa invisibilidad que nos permite ver a las personas vulnerables. Hace unos meses, una entidad social me invitó a un programa de radio que organiza con personas que han estado o están en situación de calle. Una de esas personas escribía relatos donde explicaba su día a día, su vida. El que nos compartió ese día decía que para él la ciudad eran piernas. Piernas sin torso ni rostro que nunca se detenían delante de él. Yo le reconocí que había sido una de esas piernas. Todos nosotros hemos sido esas piernas. Entonces, ¿por qué no pararnos un día delante de una de esas personas y con un ¿cómo estás?, un ¿qué necesitas?, o un simple ¿cómo te llamas?, arrancamos esa capa de invisibilidad que nos impide ver su dignidad? El segundo ingrediente, os he hablado de él, romper con el relato de la culpabilización. Ni las personas pobres lo son porque quieren, ni son los causantes de las carencias estructurales que arrastramos como sociedad. Dejemos de señalar a quien padece pobreza y empecemos a cuestionar las causas que la provocan y los mecanismos que la perpetúan. De la misma manera que la familia de esa niña sin ventana no tenía la culpa de su situación, tampoco la tiene esa familia que de un día para otro recibe la terrible noticia de que le van a subir la cuota de alquiler. Y además exponencialmente. Eso le va a provocar seguramente una situación de exclusión residencial que puede derivar en exclusión social. No olvidemos que nadie está vacunado contra la pobreza, aunque algunos tengan mejor acceso a las vacunas que sirven para evitarla. En tercer lugar, erradiquemos por completo los discursos de odio y las narrativas aporofóbicas que criminalizan precisamente a las personas más vulnerables. Esas narrativas no solo deshumanizan, sino que legitiman la exclusión. Sustituyamos esas narrativas por relatos en positivo que pongan la dignidad compartida en el centro. De la misma manera que afortunadamente la inmensa mayoría ya no aceptamos comentarios machistas
ni nos reímos con esos famosos chistes de mariquitas de hace 30 o 40 años. Pongamos freno. No dejemos que campe a sus anchas el rechazo al vulnerable, ni por las instituciones, ni por los medios de comunicación, ni siquiera en la barra del bar. Frenemos con argumentos y en positivo a cualquiera que se atreva a decirnos: ese es pobre porque quiere, esa no trabaja porque es más cómodo vivir abusando del sistema. El cuarto ingrediente sería fomentar los espacios compartidos, la comunidad, la convivencia, el tejido social. El desconocimiento genera miedo, el acercamiento, empatía. Crear esos espacios donde la gente puede interrelacionarse, conversar, conocerse, rompe esos muros que nos separan. Vayamos a las fiestas del barrio, asistamos a eventos comunitarios e interculturales, participemos de la vida ciudadana. Hace más de 40 años el gran Serrat cantaba «Ya nadie conoce al vecino», criticando el individualismo de la sociedad contemporánea. Pues bien, yo os digo que conocer al vecino es uno de los mejores antídotos contra los prejuicios y contra la porofobia. Y el quinto ingrediente, aunque he dudado si ponerlo el primero, es la revisión de nuestros propios sesgos. Esa mirada interior. ¿Por qué no dejamos de ver pobres y empezamos a ver personas? ¿Por qué no tomamos conciencia de que la porofobia no es de otros, sino que está en nosotros? En nuestras miradas rápidas, en nuestras conclusiones automáticas, en los prejuicios que nos inculcan o hemos heredado inconscientemente. Hacer eso, lógicamente, implica un ejercicio de honestidad y de autocrítica, pero también de apertura y de aprendizaje. Y creo que si conseguimos hacerlo, habremos avanzado bastante. Por último, para acabar con una mirada optimista hacia el futuro, quedémonos con dos simples mensajes. El primero, que toda persona tiene una historia, un contexto y una dignidad que no se pueden reducir a una etiqueta. Y el segundo, que tomemos conciencia de que en nuestras manos está seguir engordando la porofobia o conseguir erradicarla. Muchas gracias.